Muy buenos días, tardes o noche, depende en qué momento usted esté viendo este video. Mi nombre es Sheila Salán y soy estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica, de la carrera de Arquitectura, primer semestre. El día de hoy voy a tratar sobre los elementos de la comunicación no verbal que inciden en la concepción del choque generacional en los diferentes contextos, ya sea familiar, social, laboral, entre otros. Y sobre todo el impacto que tuvo una vez pasada la pandemia, en donde se retomaron las actividades normales en todas las áreas. Bien, pues primeramente debemos saber de qué trata la comunicación verbal o qué es. Y de acuerdo a los estudios y conocimientos de Baena 2011, la comunicación no verbal es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales que usualmente solemos hacer. Entonces, podríamos deducir que la comunicación no verbal es una característica natural del proceso de comunicación que tenemos los seres humanos. Incluso, de acuerdo a investigaciones de Domínguez 2009, se puede deducir que este tipo de comunicación se viene dando desde épocas cavernícolas, en donde se evidenciaba que ellos se comunicaban a través de gestos o gesticulaciones únicamente. Para adentrarnos un poco más al tema, es relevante conocer todos aquellos elementos que conforman la comunicación no verbal. Entre ellos tenemos las microexpresiones o expresiones faciales que, como su nombre lo indica, hace referencia a las expresiones que reflejan nuestro rostro. Por ejemplo, cuando nosotros estamos felices, nosotros sonreímos, pero cuando estamos enojados se nos frunce el ceño. Otro elemento evidente son los gestos, es decir, todas aquellas señas, mímicas o muecas que se realizan de manera espontánea y momentáneamente con las partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo el movimiento de las manos cuando estoy hablando. También está dentro de esta la postura, que es un movimiento que dura más tiempo y generalmente lo realizamos con todo nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos el paralenguaje, como el volumen de voz, el tono, el timbre, las pausas. Es decir, esto dependerá de cómo nosotros estemos hablando, si hablamos más fuerte, más bajo, más rápido, más despacio. Es decir, el paralenguaje es todo lo que acompaña al lenguaje y lo armoniza. Y por supuesto también está la proximidad, que vendría siendo aquella afectación de distancia entre las personas y la comunicación que se establece. Sin embargo, aparte de todas estas, Abolafio 2020 también considera que los accesorios forman parte de la comunicación no verbal, ya sean estos la ropa, el peinado, el maquillaje, relojes, entre varios otros. Nos puede decir mucho de la persona sin que ésta tenga la necesidad de decirnos algo. Bueno, pues una vez teniendo en cuenta todo lo que involucra la comunicación no verbal, es importante mencionar los cambios que ésta ha venido trayendo a lo largo del tiempo. Y para ello es necesario tomar en cuenta que existen varias generaciones y culturas y por tanto los gestos, movimientos faciales o corporales no van a ser los mismos de unas personas de generaciones anteriores a unas personas de generaciones nuevas. Y esto se debe a la capacidad de cada uno, que cada uno tuvo de aprendizaje y de cómo la sociedad influyó en ese momento en la enseñanza de cada uno de ellos. Es ahí que se da el choque generacional. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el choque generacional? Pues bien, son aquellos aspectos o situaciones en los que existen confrontaciones con personas de diferentes edades. Y es muy notable en nuestra sociedad, puesto que las personas más mayores a nosotros tienen ciertas costumbres, por así llamarlo, que hoy en día los más jóvenes han perdido. Y viceversa, porque también existen jóvenes que tienen actitudes o comportamientos que anteriormente no eran tolerados por la diferente cultura y educación que se recibió. Para conocer algo más acerca de este tema, voy a detallar el choque generacional que he evidenciado en los diferentes contextos de nuestra vida diaria. De acuerdo al criterio de Domínguez 2009, la comunicación tiene una estrecha relación con la cultura, puesto que las diversas estructuras de esta generan diferentes hábitos comunicativos. Por lo tanto, se observan diferencias de acuerdo al espacio en donde se da el hecho de la comunicación
y entre las personas que se transmitan. Por ejemplo, dentro del ámbito familiar se puede notar claramente la diferencia. Es así que en épocas antiguas toda la familia se reunía a la mesa, ya sea a almorzar, a cenar o mantener una conversación directamente entre ellos. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, cada miembro familiar consta con un dispositivo en donde distrae su atención y no existe comunicación alguna. Específicamente en época post-pandemia y durante toda la pandemia, esto sucede más a menudo debido a que en esos tiempos mucha gente se tuvo que adoptar a la virtualidad. Asimismo, dentro del ámbito laboral existe una brecha generacional y se podría decir que en tiempo de pandemia mucha gente perdió sus empleos. Ahora bien, anteriormente se buscaban personas con ciertos valores que tengan conocimientos en el área empresarial al que aplicaba. Sin embargo, en la actualidad estas características, aún siguen estando en vigencia, digamos así, o en lista de requisitos. Sin embargo, debido a los avances y demás progresos del entorno, Chirinos considera que se requieren muchas más cualidades como trabajo en equipo, conexión 24/7, es decir, que esté disponible en todo momento, que sea estructurado, con más creatividad y que tenga una mejora en la formación académica. Por otro lado, dentro del ámbito escolar, Peña et al. 2015 consideran que es imprescindible tomar en cuenta la subjetividad para comprender el choque generacional que existe entre el estudiante y el profesor, porque en muchas ocasiones es notable que un estudiante perciba como choque a las expresiones o el lenguaje con el que se comunica el profesor. Por el contrario, el profesor considera que es correcta su forma de manifestarse en el aula, debido a las diferentes épocas en las que cada uno fue educado. Un ejemplo muy real de esto sería que, por ejemplo, en tiempos antiguos, los padres iban a las escuelas y veían las notas y regañaban a los hijos por no estudiar. Sin embargo, hoy en día, en la actualidad, hay muchos casos que los padres de familia asisten a las escuelas a confrontar a los profesores para decir que no han calificado bien las tareas de sus hijos. Por último, Povil 2015 cree que los jóvenes pueden aportar mucho a los valores ya consolidados por personas mayores y que su visión es necesaria para renovar aquellos que se han relevado poco sostenibles. Durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, las generaciones anteriores tuvieron dificultades porque tuvieron que adaptarse a la virtualidad y a la tecnología, cosa que en tiempos de ellos no existía. Después de haber pasado 2 años con este método durante la pandemia, tanto las antiguas como las presentes y nuevas generaciones siguen implementando y desarrollando ciertas actividades con la tecnología, lo que genera que exista una mínima comunicación y se utilizan simplemente gestos o posturas para crear un grado de comunicación entre las personas. En conclusión, me permito decir que la comunicación no verbal ha tenido diferentes cambios a lo largo del tiempo, más aún en época de pandemia, que manteníamos una distancia entre nosotros y muchas veces nos comunicábamos o saludábamos mediante gestos. Sin embargo, la comunicación no verbal no solamente se quedó ahí, pues también involucra microexpresiones o posturas que se realizan diariamente sin darnos cuenta. Por tanto, este tipo de comunicación siempre va a estar vigente en nuestro diario vivir, aún así hayan cambiado las generaciones o las épocas. Muchas gracias.